Buenas tardes, mi nombre es Camilo Andrés Cuellar Hernández y en esta ocasión voy a exponer el numeral B del ejercicio 4, el cual indica explicar el concepto de función desde un punto de vista matemático y explicar por qué la genealogía, estudio de un árbol genealógico, corresponde a un ejemplo de la vida real en recursión. Entonces, primeramente, para definir la recursividad es un concepto matemático el cual indica en cómo abordar un problema que es muy grande en una expresión, en su mínima expresión, por lo cual se va a trabajar de forma más específica el problema y no se va a abordar de una forma tan global, lo cual generaría como más complicaciones a la hora de resolver un problema. Para realizar una función recursiva dentro de las matemáticas se tiene que cumplir dos condiciones. El primero es que la función debe tener un caso base. El caso base es básicamente el caso donde va a llegar a la mínima expresión el problema y donde se va a detener las llamadas recursivas. En el caso de que no hubiera un caso base, la, la función al llamarse asimisma muchas veces podría crear un bucle infinito que no podría detenerse. Entonces básicamente un caso base detiene las llamadas. Y la llamada recursiva es cuando la función se llama a sí misma. Dentro de las matemáticas hay una función muy popular que es la función para calcular el factorial de un número n, el cual se determina de esta forma. Entonces tenemos f de x, donde x es el número del cual queremos conocer su factorial. Tenemos el caso base que es la condición inicial. ¿Qué dice este caso base? Que si x es igual a 0, la función va a valer 1. Ahora, cuando se cumpla esta condición, se va a detener la llamada recursiva, el bucle de estas llamadas. Y la operación que se va a realizar es multiplicar el número actual que toma x y multiplicarlo por la llamada recursiva, que es llamarse otra vez nuevamente a la función, pero esta vez restándole 1 al número inicial que se colocó. Esto se va a realizar hasta que x sea mayor que 0. Entonces en este caso queremos calcular el factorial del número 4. Entonces inicialmente x empieza en 4. Aquí vemos que esta condición del caso base no se va a cumplir porque x es 4 y no es 0. Entonces se va a ejecutar el llamamiento de la llamada, de la función recursiva, pero esta vez, como vemos, toca restarle un 1, entonces en este caso sería 3. Esto se va a volver a llamar en un bucle o en una iteración hasta que se cumpla el caso base. En el caso en el que 1 menos 1 ya es 0, entonces vemos que el caso base ya se cumple y el código que estaba abajo no se va a ejecutar. Entonces cuando se alcanza su mínima expresión, esta es la mínima expresión del problema, ya se empiezan a resolver como en una pila de llamamientos el problema. Entonces en este caso f cuando x vale 0 es 1, entonces se multiplica 1 por 1 es 1. Entonces cuando x es 1 el resultado es 1. Ahora se resuelve acá 2 por 1 porque el resultado anterior era 1 es 2. Vuelve y se sube o se pasa a la anterior llamada recursiva y se multiplica 3 por 2 que viene siendo el resultado de este, que es 6. Y aquí en este caso es 4 por 6 es 24. Entonces esta función nos daría el total de la factorial de 4 que viene siendo 24. Así es como funciona una función matemática recursiva y esto se puede aplicar no solo en las matemáticas sino también en la computación, que es bastante utilizada. Respondiendo al numeral B, en el que indica que explique por qué la genealogía el estudio de un árbol genealógico corresponde a un ejemplo en la vida real de recursión. Entonces, primeramente toca
analizar esto de una forma gráfica, en el cual tenemos un problema que es determinar los ancestros de una persona, que esto es lo que se encarga básicamente este estudio. Entonces, tenemos un caso diminuto en el cual un hijo siempre va a tener dos padres, va a tener un padre y una madre. A su vez, el padre y la madre también van a tener sus propios padres e hijos. Perdón, sus padres. Entonces este padre tiene una padre y una madre y de igual forma la madre, que estos vendrían siendo ya en caso lógico sus abuelos. Y a su vez los abuelos también tienen padre y madre cada uno. Y así esto se va sumando de una forma más exponencial, en el cual al final vamos a tener casi que un fractal o un elemento exponencial en el que cada padre va a tener un hijo y cada hijo va a tener dos padres y así sucesivamente. Si se aborda este problema de una forma global, sería bastante difícil encontrar cuál viene siendo los ancestros de la persona inicial. Para esto se utiliza la recursividad. Entonces yo creé aquí una función lógica y matemática para poder determinar y explicar cómo se podría utilizar la recursividad en este tipo de estudios. Entonces, o creé la función llamada ancestros, la cual recibe h como un hijo. A su vez, tenemos el caso base, el cual indica que si h no tiene padres conocidos, la función va a devolver no tiene ancestros. Ahora, las operaciones que se realizan sobre esto es crear un conjunto a partir de los padres, de los padres, de los padres, de los padres, hasta que se cumpla la condición base. Al final nos tendría que dar un conjunto en el cual tendría todos los padres, de los padres, de los padres, de los padres, pero pues sin ningún tipo de relación. Entonces, la función inicial se inicia con los padres del hijo que se coloca al inicio, que sería el padre uno y padre 2 y a su vez se une con la llamada recursiva de otra vez la función, pero esta vez en vez del hijo inicial es con el padre uno y los ancestros de los padres de la madre. Esto se va a ejecutar en iteraciones hasta que se cumpla también la condición de que h tiene padres. Ahora, coloqué para este caso, pues yo, Camilo, tengo un padre y una madre, que viene siendo P2, y estos a su vez también tienen un conjunto de padres, que viene siendo el padre de mi papá, los padres de mi papá y los padres de mi mamá. Entonces P es un conjunto de P1 sub 1 y P1 sub 2. Y P2 es un conjunto de P2 sub 1 y P2 sub 2. Entonces, si ejecutáramos esta función matemática y le pasáramos el conjunto inicial, que soy yo, obtendríamos mis padres, que vendría siendo P1 y P2, y concatenadamente dentro del conjunto, como se hizo una unión, vendrían los padres de mi papá, que es P1 sub 1, P1 sub 2, y los padres de mi mamá, que es P2 sub 1 y P2 sub 2. Como no ellos, los padres de mis padres, no se definieron un conjunto de sus padres, hasta ahí se detendría los llamamientos recursivos, ya que no se cumpliría con la condición de si h tiene padres. Entonces, al final nos quedaría un conjunto de la siguiente forma, donde están mis padres, sus padres, y al final, pues la función devolvería el caso base.